Reciban un cordial saludo, estudiantes de octavo grado. Estamos en la clase de matemáticas. Hoy repaso de operaciones con números naturales. Les habla el docente Ciro Reyes. Recordando un poco de la actividad 1 del segundo periodo, aquí tenemos la clasificación de los números. Y en ella encontramos los números naturales, que son los que vamos a estudiar. Recordemos que son aquellos que son positivos, están entre naturales primos y naturales compuestos, desde el 0. Los números naturales dentro de la gran clasificación, digamos que toman una gran participación, ya que ellos se constituyen dentro de los positivos, desde el 0 hasta el infinito. Repasemos, ¿qué son números naturales? Son todos aquellos que sirven para contar. ¿El 0 es natural o no? Sería la pregunta. En la antigüedad, los números contables son aquellos que van desde 1 hasta el infinito. Los números naturales se les llama así porque están en la naturaleza. Se cuentan los árboles, se cuentan las piedras, se cuentan los peces, se cuentan los pájaros, etc. Entonces, ¿el 0 es natural o no? Sí, es natural. Con los números naturales contamos los elementos de un conjunto, número cardinal, o bien expresamos la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto, ordinal. El conjunto de los números naturales está formado por 0, 1, 2 hasta infinito. Lo hemos representado a través de una recta numérica. Los números naturales están conformados por números pares y los números impares. Los números pares terminan en uno de estos dígitos, 2, 4, 6, 8 y 0. Y los números impares terminan en uno de estos dígitos, 1, 3, 5, 7 y 9. También se clasifican en números primos y números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? Son los que tienen dos divisores, el mismo y la unidad. Y los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. En la siguiente tabla podemos diferenciar los números primos y los números compuestos. Aquí los que tienen color rosa son los números primos y los que tienen color azul son los números compuestos. Además, el 1 tiene un solo divisor, los números primos tienen solo dos divisores. Los números compuestos tienen más de dos divisores. A los números primos y al 1 se le llaman números simples. A los demás números compuestos. Por ejemplo, el 4 se puede dividir por 1, por 2 y por sí mismo, el 4. El 12 se puede dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. El 30, el 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Por eso se llaman números compuestos. Bien, las operaciones y propiedades con números naturales. Entonces, se constituyen como operaciones las aditivas, las multiplicativas y las combinadas. En las aditivas tenemos la suma y la resta. Para la suma tenemos dos propiedades, la conmutativa y la asociativa. Y en la resta de igual manera. Operaciones multiplicativas, en la multiplicación tenemos conmutativa asociativa igual que la división y la distributiva. Operaciones combinadas, usamos paréntesis y se desarrolla a partir de la jerarquía de las operaciones. Primero, tener en cuenta el paréntesis. Segundo, la multiplicación, división. Tercero, sumas y restas. En los números naturales y sus operaciones, entonces la adición, los términos se llaman sumandos y el resultado suma.
tenemos las propiedades clausurativa, donde cada uno de sus términos pertenecen a los números naturales y su resultado pertenece al número natural. Asociativa, porque entre ellos se pueden asociar mediante paréntesis, digamos el primer término con el segundo término, se asocian, queda por fuera el tercer término, y esto es igual si dejamos al primer término por fuera y asociamos el segundo y el tercer término. La conmutativa, la suma de dos números naturales, por decir, no importa el orden, por decir el primero con el segundo es igual al segundo con el primero. Y la modulativa dice que si un número natural se le suma un cero, queda el mismo número natural. En la sustracción, los términos de la resta se llaman minuendo y sustraendo. Al resultado se le llama diferencia. El resultado de restar dos números naturales no siempre es otro número natural. Por decir, si tenemos un número menor como el 2 y le restamos un número mayor como el 5, pues la diferencia nos va a dar un número negativo. Los números negativos no son números naturales, pertenecen a los números enteros. Tampoco es conmutativa. ¿Por qué? Porque si tenemos el primer número, lo restamos por el segundo número, no es igual a restar el segundo por el primero. Por ejemplo, 5 menos 2 como resultado nos va a dar 3. En cambio, si hacemos 2 menos 5 nos va a dar menos 3. 3 y menos 3 no son iguales, lo diferencia el signo. Uno es natural y el otro es entero. En la multiplicación, las propiedades que tenemos son la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, la propiedad distributiva y se le saca factor común. Los términos se llaman factores y su resultado se llama producto. 15 por 4 es igual a 4 por 15, propiedad conmutativa. 3 lo multiplicamos entre paréntesis 2 por 5, cierro paréntesis, es igual a, si tomamos el primer término con el segundo término, 3 por 2 y lo multiplicamos con el segundo, es propiedad asociativa. Modulativa, recordemos que el módulo de la multiplicación y la división es 1, si se multiplica un número natural por el 1, pues da el mismo número natural. Propiedad distributiva, entonces, si tenemos un número multiplicando una suma, se puede tomar ese número multiplicador por cada uno de los términos de la suma y es una propiedad distributiva. O se puede sacar factor común, por decir algo, si tengo el primer término 3 por 5, más 3 por 6, más 3 por 7, ¿cuál es el factor común de los tres términos? El 3. E internamente en un paréntesis sumamos los demás números. División no es una operación interna. Tampoco es conmutativo. Y el 0 dividido entre cualquier número dará 0. No es operación interna porque un número natural dividiendo o dividido en otro número natural divisor no da siempre otro número natural cociente. Por ejemplo, 5 dividido entre 3 diferente de 3 quintos. 0 entre 4 es igual a 0, pero 4 entre 0 no existe. Hay que tener en cuenta estos datos. Otras operaciones con números naturales. La potenciación y la radicación exacta. ¿Por qué la potenciación? Porque ustedes saben que la potenciación consta de una base, un exponente y el resultado nos da potencia. Entonces, si estos números son naturales, el resultado será un número natural. Aquí tenemos ejemplo, 9 al cuadrado es igual a 81. En la radicación exacta, es la operación contraria a la potenciación y sirve para hallar la base partiendo del resultado obtenido. Aquí los componentes son radical, exponente, radicando. Si estos números son números naturales, su resultado exacta es un número natural también.
Logaritmación. En este tipo de operaciones se tiene algunos términos como la base, el argumento o resultado y el exponente. Recordemos en la primera guía, que era la guía repaso, ahí encontrábamos la similitud entre potencia, radicación y logaritmación. Entonces tenemos que el logaritmo de b, de su base, de n, es igual a a. Si todos los números que componen el logaritmo son naturales, el resultado va a dar un número natural. En las operaciones combinadas tenemos dos situaciones a tener en cuenta: el uso de paréntesis y la jerarquía de operaciones. El uso de paréntesis, recordemos que primero se destruyen los paréntesis, después los corchetes y después las llaves. Es correcto. Y en la jerarquía de operaciones, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Después, las operaciones más relevantes según la ubicación de dichas operaciones. Por decir un ejemplo, si en la línea de la operación aparece primero la división, esta será la siguiente en resolver, y si hay una multiplicación, esta será la próxima. Se resuelve primero que las sumas o las restas, excepto cuando las sumas o restas estén dentro de un paréntesis, tal como lo dice aquí el ejemplo. En esta imagen tenemos una figura al lado izquierdo donde nos dice combinaciones de jerarquía. Entonces esta pirámide nos muestra cómo se debe desarrollar. La flecha nos indica que debe ser de arriba hacia abajo según la pirámide, y de izquierda a derecha. Entonces, comenzando por primero la destrucción de paréntesis y corchetes, después potencias y raíces, después multiplicación y divisiones, y por último sumas y restas. Aquí están los ejercicios de práctica que deben realizar. Esto va a ser una de las actividades en la parte final. Recordemos también la descomposición de números en factores primos. Todo número compuesto se puede descomponer en números primos que los integran. Tenemos un ejemplo como tal: el 24 lo dividimos en sus factores primos, entonces tendríamos el primer primo sería el 2. 24 dividido en 2, 12. Miramos si es par, por tanto definimos que podemos continuar con el número primo 2. 12 dividido en 2, 6. Miramos si el 6 es par, continuamos con el 2, 6 dividido en 2, 3. Ya vemos que el 3 es impar, continuamos con el siguiente número primo que sería el 3. 3 dividido en 3 es 1. De esta manera hemos descompuesto un número natural en factores primos que son estos también naturales. Nuevamente repasemos mínimo común múltiplo. Entonces, en el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de 0. Por ejemplo, para hallar el mínimo común múltiplo de dos números o más, por ejemplo en este caso 30 y 45, lo que hacemos es descomponerlos en sus factores primos. El 30, sus factores primos son 2, 3 y 5. En el 45 tenemos 2 veces el 3 y el 5. Si queremos decir cuál es el mínimo común múltiplo del 30 y el 45, entonces tomamos los números que tengan mayor exponente. En este caso sería 2, 3 a la 2 y 5. Estos factores primos que se toman son aquellos que se repitan en ambos números o no se repitan en ambos números. Es el caso del 2. Está en el 30, pero no en el 45. El 3 a la 2 es porque es el de exponente mayor, y por eso no se toma el 3 de exponente 1. Ahí tenemos otro ejemplo. Máximo común divisor. Máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes. Entonces, para hallar el máximo común divisor de dos o más números, por ejemplo 12 y 18, se siguen estos pasos.
Primero se descomponen en factores primos cada uno de ellos. El 12, sus factores primos son el 2 se repite dos veces y el 3. El 18 tenemos el 2 y el 3 que se repite dos veces. Entonces, como decimos, máximo común divisor. Entonces, aquí lo que hacemos es, de ambos, tomar los números que se repiten, o los factores primos que se repiten, con menor exponente. En el caso del 2, se repiten ambos, en el 12 y el 18, y el de menor exponente es 2 a la 1. Igual en el caso del 3, se repite en el 12 y en el 18, y el de menor exponente es 3 a la 1. Por tanto, el máximo común divisor de los 2 y 18 es el número 6. Aquí tenemos otros ejemplos. Actividad 1. Realizar un infograma del tema después de observar los demás videos. Aquí está el link de los demás videos. Antes de realizarlo debe tener en cuenta el material de apoyo, cómo se hace un infograma y tener en cuenta el archivo de qué se va a hablar en el infograma. Se realiza totalmente a mano y con colores. Para ello realizarlo en una hoja oficio, tomar una foto y subirlo a Classroom. Solo se califica si está en Classroom. Actividad 2. Realizar los ejercicios que vienen a continuación. Se van a realizar en hoja examen cuadriculada. Cuando termine, tomar una foto y subirlo a Classroom. Solo se califica si están en Classroom. Bien, en la primera instancia vamos a responder algunas preguntas, pero para ello tenemos que desarrollar los ejercicios en una hoja y de ahí seleccionar una de las 5 posibles respuestas. La primera dice, ¿cuántos divisores posee 231.000? La segunda, ¿cuántos divisores tiene el número 914.760? La tercera, ¿cuántos divisores compuestos tiene 3.872? La cuarta, ¿cuántos divisores tiene 1.203? Aquí en el que aparece como número 8 dice, haya n si m es igual a 77 por 9 de la n, siempre y cuando m tenga 60 divisores. Ahora, el noveno punto, si n es igual a 15 por 30n, este tiene 294 divisores. Hallar n. La siguiente, que aparece con el número 10, dice si p es igual a 21n menos 3, el cual p tiene 169 divisores, hallar n. Los siguientes ejercicios tienen que trabajarse como potenciación, radicación, logaritmación. Entonces, dentro de los datos tenemos base, exponente, potencia y después cada uno cómo se relaciona según la radicación y la logaritmación. Para el desarrollo debemos tener en cuenta las fórmulas que están arriba y cómo sería. Aquí hay un ejemplo. Tenemos b, que sería la base igual a 3, el exponente igual a 2, p ¿cuánto sería? Entonces al desarrollarlo quedaría, según la fórmula que tenemos en la parte superior de potenciación, la base 3, el exponente 2, que esto es igual a 3 por 3 y nos daría como p igual a 9. Y aquí lo que hacemos en la radicación y logaritmación, simplemente después de hallado p, simplemente es seguir la fórmula superior y colocarlos de la manera correcta en la ubicación que debe ser. Igual con los otros 3 ejercicios que se están solicitando. En los siguientes ejercicios de operaciones combinadas es buscar el resultado. Entonces tener en cuenta la pirámide de jerarquías de operaciones para poderlo desarrollar. Actividad 3. Presentar dos ejercicios iguales por cada uno de los ejercicios, cambiando los datos que hay en cada uno de los siguientes videos. Estos videos para los de Classroom se encuentran en Classroom. Cuando termine de realizarlo, en hoja examen cuadriculada, tomarle una foto y subirlo a Classroom. Solo se califica si está en Classroom.
Bueno, queridos estudiantes, gracias por la atención prestada. Por favor, deben revisar los demás videos para aclarar dudas. Muy amables. Recuerde que deben desarrollar las 3 actividades para consolidar el aprendizaje. Gracias.